Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que nos ven a través de este medio? Estamos con ustedes tratando de continuar con la predicación de la palabra de Dios que cada semana estamos subiendo, estamos compartiendo para que usted, donde nos escucha, donde nos puede ver, tenga la oportunidad de ser edificado en la palabra de Dios. Es nuestro deseo, el deseo más profundo de nuestro corazón, que usted que tiene la oportunidad de ver y escuchar estos mensajes pueda alimentarse de la palabra de Dios, pueda crecer espiritualmente, pueda poner en práctica estas enseñanzas, pero pueda también compartirlos con familiares y amigos. Sé que esta palabra va a ser de bendición para todos sus conocidos si usted se atreve tan solo a compartir nuestros mensajes, ya que estos mensajes están basados en la bendita palabra de nuestro Dios. Estamos en una serie que hemos titulado Principios del Reino de Dios. Todos estos principios basados en el Sermón del Monte, ese precioso sermón que nuestro Señor Jesucristo predicó estando en un lugar que es llamado así, el monte. Sin embargo, es una prédica, una enseñanza que abarca 3 capítulos del Evangelio según San Mateo. Estamos avanzando paulatinamente, versículo por versículo, y hoy vamos a tocar el versículo 8 del capítulo 5. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este es un principio de santidad. Y si usted se fija, dice: bienaventurados los de limpio corazón. De aquí inmediatamente podemos empezar a analizar que cuando Cristo Jesús expresó estas palabras, no está hablando de cosas externas, no está hablando de nuestra manera de vestir, no está hablando de nuestra manera de peinar, no está hablando de nuestra manera en que podamos vernos exteriormente, sino que el Señor se va a lo profundo de nuestro corazón. Él dice: bienaventurados los de limpio corazón. Así que para que podamos ampliar esto, le invito a que iniciemos el estudio de la palabra de Dios. Y vamos ahora a Efesios capítulo 2 y versículo 1 al 4. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, lo primero que debemos recordar es que todos venimos a este mundo pecaminoso llenos de maldad. De hecho, vivimos aquí en este mundo pecaminoso y lleno de maldad. De hecho, así nacimos. Nacimos con la herencia de pecado desde Adán. Nacimos con una tendencia hacia el mal, hacia el pecado. Lo podemos ver en nuestros niños, en nuestros pequeños, que sin que alguien les haya enseñado a mentir, empiezan a mentir. Sin que alguien les haya enseñado a ser egoístas, ellos lo traen ya en su ADN. Nuestros niños, nuestros pequeños, vienen ya cargados de pecado a través de una herencia genética desde Adán. Y nosotros así estábamos, y aún mucho más, porque como van pasando los años, vamos despertando, viendo, metiéndonos a otros pecados, a muchas cosas que son pecados, muchas formas de pecado. Cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, venimos a tener un encuentro personal con Él. Él limpia nuestro corazón de todo ese pecado que aprendimos algún día, que cometimos en alguna ocasión. El Señor es el que nos limpia. Por lo tanto, debemos asentar esto, como dijimos. Todos venimos de un mundo lleno de pecado y llegamos a Jesús así. Sin embargo, Él es el que nos limpia. Por lo tanto, lo primero que debe quedar bien claro en nuestra vida es que es Dios, oiga bien esto, es Dios el único que limpia nuestro corazón.
El Salmo 51, versículos 1 al 3, el rey David escribe: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí tenemos una porción inspirada por el Espíritu Santo, escrita a través del rey David. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Si vamos a la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que este pasaje lo escribió el rey David después de haber cometido un grave pecado. Seguramente si usted ha leído la Biblia se dará cuenta que el rey David alguna vez miró a una mujer casada, la codició, la mandó llamar, tuvo relaciones con ella, quedó embarazada. Luego, para tratar de ocultar su pecado, mandó traer al marido de esta señora que estaba en el ejército de Israel y que estaban batallando, peleando contra otra nación. Pero el rey lo mandó llamar para que pudiera pasar algunas noches con su esposa y él de alguna manera pudiera salir limpio de esta situación. Sin embargo, no contaba con la fidelidad de este hombre que le dijo: no puedo ir a gozarme con mi esposa cuando mis compañeros, los demás soldados del ejército están peleando, están arriesgando su vida, no puedo. Y se negó a pasar la noche con su esposa. La Biblia dice que el rey lo embriagó para ver si así ya él tendría ese deseo de ir con su esposa, pero no fue así. Así que como último recurso él hizo una carta dirigida hacia el general del ejército y le dijo: lleva esta carta al general, regresa al campo de batalla. El hombre no sabía que en esa carta iba su sentencia de muerte. El rey David había escrito ahí al general del ejército: ponga a este hombre al frente, con los valientes, al frente de la batalla. Y cuando el ejército enemigo venga, cuando los soldados enemigos se acerquen, déjenlo solo para que lo maten. Así lo hicieron y murió Urías Eteo, el esposo de esta mujer que había cometido adulterio con el rey David. La Biblia dice que fue descubierto. David fue descubierto por el profeta Natán. El profeta llegó hasta donde estaba él, después de contarle una parábola, le dijo, el rey ejerció juicio y dijo: el tal debe morir. Y el profeta le dijo: el tal eres tú eres el que merece morir. Tú tenías muchas ovejas, pudiste haber tomado una de todas ellas y no iba a pasar nada, pero fuiste con el hombre que tenía solamente una oveja y se la arrebataste. Por tanto, tu pecado ha sido descubierto. Sin embargo, la reacción de David fue extraordinaria. De hecho, debiera ser la reacción de todos nosotros al vernos descubiertos de nuestro pecado, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y traspasa nuestros corazones, discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y nos damos cuenta que estamos en pecado. Debiéramos nosotros, por reacción inmediata, hacer lo que hizo David. David se tiró al suelo. Dice la Escritura que se vistió de cilicio. Ese era un saco de piel de camello por el lado del pelo. Se lo ponían en la piel sin que tuvieran otra ropa. Era rasposo, era una cosa terrible. Y dice la Escritura que se tiraban y se bañaban con ceniza, en señal de arrepentimiento. Esto hizo David. Lloró, clamó, se arrepintió, pidió perdón. Eso fue lo que le agradó a nuestro Dios. De hecho, si somos sinceros, ya como cristianos, no hemos dejado de pecar. Sí, hemos dejado algunos pecados, tal vez muchos pecados, pero de repente nos damos cuenta que aún pecamos. Aún hay situaciones pecaminosas en nuestras vidas, a veces pensamientos, a veces miradas, a veces palabras, a veces actitudes que ofenden, que lastiman, que hieren, que finalmente son pecado. Y usted y yo tenemos que reconocer nuestro pecado y venir, como lo hizo el rey David, venir arrepentidos genuinamente delante de nuestro Dios. Y Dios se encarga del resto. ¿Qué hace el Señor? Lo que el rey David está diciendo aquí: Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Debemos saber, hermano y amigo,
que es Cristo Jesús. Es Dios quien nos limpia de nuestro pecado. Nadie más puede hacerlo. En el versículo 10, ahí mismo en el Salmo 51, dice el mismo rey David: crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sí, amigo, es Dios el único que puede hacer de ti una nueva criatura. Él puede darte un nuevo corazón, quitar ese corazón duro de piedra que no permite que la palabra de Dios llegue a tu corazón, a tu vida, para que seas cambiado, transformado por el poder de Dios, y poner un corazón sensible a su bendita palabra, para que podamos poner en práctica esa palabra pura de nuestro Dios. Así que es Dios quien te limpia, te perdona, te redime, te da un corazón limpio, un corazón sensible, pero sobre todo te da su Espíritu Santo. Y todo esto, dice la Escritura, que todo esto te lo da por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7, dice la Escritura: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que primeramente, a veces al sentirnos conmovidos por la palabra de Dios, venimos llorando delante del Señor. Pero he visto a personas que sencillamente se sienten tal vez conmovidas, traspasadas por la palabra, pero no lloran, no se quebrantan. Pero dentro de su corazón está habiendo una conversión. Dentro de su corazón está habiendo un nuevo nacimiento. En su corazón están tomando decisiones firmes, y esto es lo que vale delante de Dios. Y dice la Escritura que juntamente con Cristo nos resucitó en el sentido espiritual y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Ahora, amigo, hermano, usted que ha sido lavado con la sangre de Cristo, ahora usted está sentado espiritualmente allá en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es glorioso. Esto es poderoso. Si bien es cierto, físicamente estamos todavía aquí en esta tierra, si bien es cierto, todavía estamos pasando por situaciones difíciles cada día de nuestras vidas, ahora en medio de esta pandemia, en medio de la crisis económica y todo eso. Sin embargo, déjeme decirle y recordarle, recalcarle lo que la palabra de Dios dice. Usted y yo estamos ya sentados en lugares celestiales con Cristo. Así que solamente estamos esperando el momento en que tengamos que partir de esta tierra, en que tengamos que salir de esta humanidad pecaminosa para llegar a la presencia de nuestro Dios y vivir con Él por la eternidad. Por eso no debiéramos tenerle miedo a la muerte, no debiéramos tenerle miedo a esta enfermedad, no debiéramos tener miedo a las malas noticias. ¿Por qué? Porque tenemos ya un seguro de vida con Cristo Jesús, allá en su divina presencia. Pero, volviendo a nuestro tema, en primer lugar dijimos, Dios es el que limpia tu corazón. Pero también Dios es el único que puede mantener limpio tu corazón. No solamente te limpia, sino que puede mantenerte limpio. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 1 y versículos 21 al 23, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí? Nos está hablando
de que Él es poderoso, dice, para manteneros limpios. Él es poderoso. Él puede hacerlo. Él puede mantenernos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que, nuevamente, nuestra vida cristiana aquí en la tierra, desde el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, desde el momento en que nos reconciliamos con Dios, desde el momento en que le dijimos, Señor Jesús, ven a mi vida, te entrego mi corazón, entra en mí, cámbiame, transforma. Cuando usted hizo esa sencilla oración de fe, cuando usted creyó en Jesús con todo su corazón, a partir de ese momento, Dios está sosteniéndole. Cristo Jesús está sosteniéndole. Y Él le va a sostener hasta el día glorioso en que tenga que levantarnos o resucitarnos. Él le sostiene, Él le mantiene. Así que no son nuestras fuerzas. Si usted se da cuenta, cuando más nos esforzamos, cuando más queremos vivir en santidad, cuando más queremos alejarnos del pecado, cuando más queremos dejar esas prácticas pecaminosas, de repente nos damos cuenta que volvimos a caer. Volvimos a cometer lo mismo, volvimos a cometer el mismo pecado, volvimos a caer en el mismo error. Y de repente, si usted y yo no conocemos la Escritura, podemos dejarnos engañar por el enemigo. Y puede venir el diablo y poner pensamientos pecaminosos y decirte, ¿sabes qué? No puedes, no te engañes, nunca vas a llegar a ser santo. Y como dice la Escritura, que sin santidad nadie verá al Señor, pues tú nunca vas a ver al Señor, tú nunca vas a llegar a su presencia. Y sí, si no estás bien fundamentado en la palabra, puedes llegar a creer esas mentiras y alejarte del Señor. Que ese es el objetivo del diablo. Neutralizar la fe del cristiano y alejarlo de la iglesia, alejarlo del Señor. Sin embargo, te traigo esta noticia, hermano y amigo, te traigo esta noticia en Cristo Jesús. Él es el que te sostiene. Él es el que te mantiene. Él es el que mantiene limpio tu corazón hasta el día en que seamos levantados para estar en su presencia. Proverbios capítulo 4 y versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oye bien, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, ¿de qué cosas podemos guardar nuestro corazón? Bueno, si bien es cierto que es Cristo Jesús quien nos sostiene, también es cierto que usted y yo tenemos que hacer una parte de cuidarnos, de guardar nuestro corazón, de no abandonarnos al pecado, de vivir una vida esforzada continuamente, sabiendo que sí, que no es por nuestras obras que nos mantenemos limpios, pero que sí debemos vivir una vida de testimonio. Y hay por lo menos 3 cosas de las cuales debemos guardar nuestro corazón. Y la primera es de la amargura. Usted y yo como cristianos debemos liberarnos de la amargura. Y para poder liberarnos es necesario aprender a perdonar. Y algo que la Escritura nos muestra en muchas ocasiones es que perdonemos a las personas que nos han hecho daño, aun cuando ellas ni siquiera vengan a pedirnos perdón. Si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo estando crucificado, dice la Escritura que clamó a gran voz y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, la multitud, la gran multitud, ni siquiera se había acercado a Jesús. Aquellos que lo golpearon, aquellos que lo azotaron, aquellos que se burlaron de él, nunca vinieron a pedirle perdón. Pero él decidió perdonarles. Eso es lo que debe existir en nuestras vidas, esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús para librarnos de la amargura. No permitirnos guardar rencor. No permitirnos por ninguna circunstancia guardar resentimiento en contra de otra persona. Al contrario, el Señor Jesús nos enseña a bendecir a los que os maltratan, a los que los persiguen, a todas aquellas que nos hacen daño. Tenemos que aprender a perdonarles antes de que vengan a pedir perdón.
Una segunda cosa de la que debemos guardar nuestro corazón es del orgullo. Sí, porque somos muy dados a orgullecernos, y recuerde que el orgullo fue el único pecado por el cual Dios desechó a Satanás, cuando antes era el querubín precioso que dirigía la alabanza en la misma presencia de Dios. Cuando Dios detectó orgullo en él, lo echó fuera. Así que el orgullo es un pecado muy, muy, muy grave. Por eso usted y yo debiéramos mantener una actitud de humildad delante del Señor y delante de los hombres. Deberíamos aprender a no orgullecernos, a ser humildes, a compartir con los hermanos, con las personas, a mostrar interés por aquellas otras, a orar e interceder por aquellas personas que están pasando por necesidad, a poder ayudarles, como dijo el Señor Jesucristo: el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Poder bajarnos al nivel de otras personas. La Escritura dice que nosotros debemos aprender a considerar a los demás como más grandes que nosotros, como de mayor estima que nosotros. Y así podremos guardar nuestro corazón de orgullo. Pero hay una tercera cosa de la que debemos guardar nuestro corazón, y es de los malos pensamientos. Es que somos muy dados a pensar mal del hermano, del amigo, del vecino, del pariente. Somos dados a pensar mal de la esposa, del esposo, de los hijos, de los papás, de todo mundo. Somos dados a condenar antes de saber por qué actúan así, o por qué hicieron esto o aquello. Somos prejuiciosos. Somos jueces de nuestra gente antes o cuando nadie nos ha puesto como jueces. Debemos librarnos de los prejuicios, debemos librarnos de los malos pensamientos. La Escritura nos motiva a aprender a pensar bien de los demás, a pensar en bendecirles, a pensar en ayudarles, a pensar en edificarles en todo lo sano, en todo lo puro, en todo lo justo, dice la palabra de Dios. Hebreos 12:14 dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si bien dijimos antes que es necesario guardar nuestro corazón, pero también debemos aprender a buscar la santidad. Como dijimos, guarda tu corazón de amargura, de orgullo y de malos pensamientos, pero aprende a hacerlo santo, aprende a hacerlo bueno, aprende a buscar a Dios con todo tu corazón. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 6, dice la Escritura: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿A qué nos está invitando aquí el apóstol Pablo? A ser imitadores de Dios, dice la Escritura. A ser imitadores, en este caso, de Cristo Jesús. A andar en amor como también Cristo nos amó. A dejar toda fornicación, inmundicia, avaricia y todo aquello que sabemos bien que representa pecado. No solamente abandonar la práctica, sino a abandonar también el comentario. Ese comentario o esas palabras que a veces incitan hacia el pecado, incitan hacia la fornicación, a la inmundicia, a la avaricia, deben salir de nuestra boca. Debemos abandonar esas prácticas. Así que tenemos que aprender entonces a ayudar a otros a acercarse al Señor, a buscar a Dios a través de su bendita palabra. Esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Número 1, cuidar nuestro corazón. Número 2, buscar lo santo. Número 3,
ayudar a otros a acercarse al Señor. Para terminar, confía en que Cristo Jesús es el único que a través de su sacrificio te limpia y te guarda para aquel día. Dijimos en primer lugar, Dios es el único que limpia tu corazón. En segundo lugar, dijimos, Dios es el único que te mantiene limpio hasta su venida, hasta que nos encontremos con Él. Pero número 3, confía en el sacrificio de Cristo Jesús para limpiarte. Tú no puedes hacer nada para limpiar tu corazón. Esto es un asunto de Dios. Recuérdalo muy bien. Tal vez sea muy repetitivo en esta ocasión, pero es necesario que tú lo entiendas bien, claramente, que dejes de confiar en tus obras, que dejes de confiar en tus fuerzas, que dejes de confiar en ti mismo para vivir en santidad. Tú no puedes vivir en santidad solo. Necesitas a Dios, necesitas a Cristo, necesitas la ayuda poderosa del Espíritu Santo en tu vida para vivir en santidad. Fíjate que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Dice la Biblia, hablando Dios mismo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Quiero aclarar esto. Dice la Escritura, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ahora no se está refiriendo al agua física. Es que en nuestros días se han levantado muchos hechiceros que se han metido a las iglesias. Y ahora en las iglesias están metiendo muchos artefactos de hechicería. Ahora están desviando la fe de la gente para que confíe en el agua milagrosa, para que confíe en el aceite milagroso, en el vino milagroso, en la sal milagrosa y en tantas otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Si usted lee con cuidado el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta, el único que nos limpia de pecado es la sangre de Cristo y nadie más. Cuando aquí el profeta está hablando del agua, cuando dice Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, está hablando en el sentido espiritual. En el sentido espiritual, la Biblia, la palabra de Dios, es esa agua que nos limpia. Es esa agua que nos mantiene limpios, pero que nos ayuda a que dejemos aquellos pecados, que cambiemos nuestra mentalidad, que adoptemos una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver las cosas, una nueva manera de ver el pecado. Pero también la palabra de Dios es la que nos enseña a conocer a Dios, a Cristo Jesús, al Padre también, al Espíritu Santo. Nos muestra su carácter y nos muestra qué le gusta y qué no, para que nosotros podamos vivir de esa manera. Así que el agua limpia representa la palabra de Dios. No es un artículo de hechicería. No es para que en su iglesia le anden vendiendo agua del Jordán o de no sé dónde. No. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es directamente la palabra de Dios, que en este caso es agua limpia y pura, que limpia y purifica nuestras vidas. Y es la sangre de Cristo que perdona nuestros pecados. Y dice la Escritura más adelante, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es entonces el Espíritu Santo, oiga bien esto, es el Espíritu Santo el que va a lograr que tú, amigo que me escuchas, andes en santidad y guardes los mandamientos del Señor. Es
El Espíritu Santo, el que te va a dar la fuerza, la guianza, la dirección. El Espíritu Santo es el que te va a guardar en santidad y en pureza. Por eso, a veces nos encontramos peleando mal, como dije antes. Te esfuerzas en tu carne, en tu humanidad, a hacer lo bueno, a buscar lo santo, a no pecar, y te encuentras fracasado. Porque solos no podemos. Necesitas depender del Espíritu Santo para vivir en santidad. Es el Espíritu Santo el que provoca en ti que andes en los estatutos y en los mandamientos de nuestro Dios. Sí, amigo, nuestra carne solo nos lleva hacia el pecado. Nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Necesitamos esa comunión íntima con el Espíritu Santo, esa dependencia total del Espíritu Santo para vivir en santidad. Tus buenas obras nada tienen que ver en tu limpieza, más bien son un resultado de tu fe en Jesús. Hechos capítulo 15 y versículo 9 dice la Escritura: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora aquí encontramos al apóstol Pedro dando un reporte a los hermanos en Jerusalén, a los apóstoles en Jerusalén. Después de haber ido a predicar a aquel hombre gentil, si usted recuerda la historia, dice que estaba Pedro en la azotea orando cuando descendió un manto que le mostró todo tipo de animales inmundos, todos aquellos animales que los judíos no podían comer, y escuchó una voz que le dijo: mata y come. Esta visión la vio 3 veces y él decía: no, Señor, porque nada inmundo he comido, jamás. Pero luego la voz le decía: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Al terminar la visión, unos hombres llamaron a su puerta. Él fue y los hombres le dijeron que venían de parte de un hombre llamado Cornelio, que era gentil. Y entonces él supo que Dios lo estaba enviando a los gentiles. Llegó con ese hombre llamado Cornelio y dice la Escritura que Cornelio y toda su casa, toda su familia recibieron a Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro vio eso y él no lo entendía porque él pensaba que el Evangelio era exclusivo para los judíos, que la llenura del Espíritu Santo era exclusiva para los judíos. No entendía que el Evangelio era para todas las naciones. Y aquí, al entregar su reporte, él está asombrado todavía y dice: y ninguna diferencia hizo el Espíritu Santo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Así que, regresando al punto, es la fe, nuestra fe en Cristo Jesús, en esa muerte, en ese sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa fe en Cristo Jesús es lo que limpia tu corazón. Nada más. No hay jabón, no hay lejía, como dice el Salmo. No hay otra cosa en esta tierra que pueda limpiar tu corazón. Es solamente tu fe en Cristo Jesús. Y para mantenerte limpio, la ayuda del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? Ahora vamos a algo más profundo. No solamente tu corazón, sino tu conciencia. Dice el Señor Jesucristo que del corazón nacen todas las injusticias. Pero ahora dice que Él limpia tu conciencia de toda obra muerta. En el corazón nacen las injusticias, pero la conciencia es afectada cuando de repente ya caímos en pecado, ya hemos cometido el pecado. Así que el Señor no solamente limpia tu conciencia por haber cometido un pecado, sino que Él llega a tu corazón para cambiar las intenciones, tus intenciones. Él puede limpiarte. Yo no sé cómo estés ahora mismo, no sé cómo estés viviendo en estos días, cuántos y cuántos pecados hayas cometido, pero lo que yo sí sé
es que Cristo Jesús, tu fe en Cristo Jesús, puede hacer que quedes limpio, totalmente limpio, hoy en la presencia de Dios. Por eso, amigo que me escuchas, te invito a que ores conmigo y le pidas al Señor que Él, como dijo el rey David, que Él limpie tu corazón, que Él te lave más y más de tu maldad. Y Él lo hará en este momento, en este instante. Él lo hará. Si ya eres hijo de Dios, te pido que aprendas a depender del Espíritu Santo para vivir en santidad. Ora así conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque ahora sé por tu palabra que eres tú el único que puede limpiarme. A través de esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, eres tú el único que puede limpiar mi corazón. Por eso te pido en este momento, ven a mi vida, perdona mis pecados, hazme un hijo de Dios, límpiame de mi maldad. Quiero ser limpio, quiero ser puro, quiero que las intenciones de mi corazón sean cambiadas. Y ahora sé que es solamente a través de la fe en Cristo Jesús que esas intenciones pueden cambiar. Señor, lávame en tu sangre. Pero también te pido, oh Señor Jesús, que a través de la llenura de tu Espíritu Santo me mantengas limpio y puro, me mantengas en santidad hasta el día en que tú vengas. Señor, pongo mi vida en tus manos para que tú me guardes hasta ese día en que tenga que ser llamado. Te lo pido en tu bendito nombre. Amén.